Unión Europea da la espalda a Guaidó y posterga sanciones a Maduro. La Unión Europea permanece inerte y ha decidido aplazar las sanciones y las medidas tomadas contra la dictadura, lo que ayudaría a impulsar una salida pacífica a Venezuela. Mientras Vladimir Putin envía tropas rusas a Venezuela, Nicolás Maduro instala baterías antimisiles y continúa violando los derechos humanos de los venezolanos. La Unión Europea ha decidido pedir calma ante la presencia rusa y demorar nuevamente las sanciones contra la dictadura, aunque Maduro ha dejado claro que no renunciará al poder pacíficamente después de la huida de las elecciones presidenciales. La Unión Europea permanece inerte y ha decidido posponer las sanciones y medidas tomadas contra la dictadura para promover una salida pacífica al país de Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea prefirió continuar emitiendo comunicados de prensa, solicitando más diálogos, incluso si todos fracasaron, y uniéndose al grupo de contacto creado por los aliados de Nicolás Maduro para extender su mandato. La Unión Europea sigue creyendo que bajo la dictadura es posible organizar elecciones democráticas, una posibilidad que fue completamente cancelada después de que Maduro usurpara el poder con fraude electoral. La situación en Venezuela es muy polarizada y tensa. Todas las acciones y gestos que agravan las tensiones solo crearán más obstáculos para una resolución pacífica, democrática y administrada por los venezolanos, dijo durante una conferencia de prensa en la comunidad Carlos Martín Ruiz. Pero aunque la mayoría de las naciones democráticas del mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y también han sido testigos de violaciones de derechos humanos en ese país, la Unión Europea prefiere no sancionar a Maduro y otorgarle nueva oportunidad para dialogar con el supuesto grupo de contacto que consideran como la única iniciativa política existente que tiene acceso a todas las partes. En el grupo participan, además de la Unión Europea, 8 países como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Pero mientras estos países abogan por un diálogo, aunque 4 intentos no tuvieron éxito, el gobierno de Donald Trump, quien mostró su compromiso con la causa democrática de Venezuela, instó a la Unión Europea a fortalecer las sanciones para fortalecer la presión contra la dictadura. Hemos pedido a los gobiernos de Europa y otros países que vean este tema e impongan más sanciones. En algunos casos consideré visas para los representantes del régimen de Maduro. Espera que más gobiernos sigan a Elliot Abrams, representante especial de los Estados Unidos para Venezuela. Abrams dijo que Estados Unidos continuará apoyando a la Asamblea Nacional y al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, siempre que sea necesario. La amenaza de la fuerza es lo que Maduro tiene que dejar. Venezuela necesita la intervención militar internacional y el mundo entero le da la espalda. Los gobiernos prefieren que haya más muertes inocentes y prolongar la salida de la dictadura en lugar de acabar con ella. Los países del mundo han descubierto que el régimen de Nicolás Maduro no estaba dispuesto a rendirse y descubrió que no solo mataron a voluntarios inocentes que custodiaban la ayuda humanitaria, sino que también incendiaron camiones llevando alimentos y medicinas. Resulta paradójico, incoherente e incluso cobarde que los gobiernos de la región, en particular el Grupo de Lima y la Unión Europea, hayan afirmado firmemente que Nicolás Maduro era un dictador y que había perpetrado crímenes de lesa humanidad, todos por negarse a hacerlo, una intervención militar. Mientras miles de venezolanos son asesinados por el régimen, la posición internacional es ferozmente cómoda y cobarde, prefieren prolongar la agonía. Los gobiernos democráticos reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela, pero ninguno se suscribe a la intervención militar. Esto es a pesar del hecho de que la responsabilidad de proteger la doctrina y las leyes venezolanas lo requieren. En Venezuela, el artículo 187 de la Constitución número 11 establece que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el uso de misiones militares de Venezuela en el extranjero o en el extranjero del país. Venezuela llama a la intervención militar, pide ayuda al mundo para salir de la dictadura. Es el régimen que dispone de armas, personas inocentes mueren por reclamar sus derechos y por falta de alimentos y medicina. Mientras tanto, el mundo solo se suscribe a las sanciones y comunicados de prensa que permanecen en el papel, en el país de Sudamérica. No puede haber elecciones libres porque el electorado está en manos de Chávez. Tampoco puede haber justicia porque la Corte Suprema es secuestrada por el partido gobernante. Todo lo que queda es la Asamblea Nacional de Venezuela, que tiene las manos atadas después de haber sido completamente bloqueada por el régimen. En Venezuela se registraron masacres como Óscar Pérez y su equipo, asesinatos y torturas, marchas masivas y pacíficas,
crímenes de lesa humanidad como el exterminio, e incluso entonces los gobiernos prefieren las liberaciones y las sanciones, no requieren involucrarse en la única solución rápida y real, una intervención militar como la que existió en Panamá en 1989. Maduro sacó a los prisioneros de las cárceles para matar a venezolanos, armó a la población civil para defender la revolución. Los soldados abandonan y otros se aferran al poder, pero los venezolanos a pie no encuentran otra salida que huir, sus tierras al precio de lo que nunca antes Venezuela había estado tan cerca de abandonar el régimen de Maduro. Nunca había habido tanta evidencia concluyente que mereciera la intervención internacional, y justo cuando la línea está a punto de cruzar frontera para recuperar la democracia, los países están retrocediendo. ¿Cómo están considerando los gobiernos que Venezuela saldrá de la dictadura si sin ninguna medida diplomática, política y pacífica han funcionado hasta ahora? Se han dado diálogos sin éxito. Ni siquiera el Papa Francisco, que ha decidido guardar silencio, no quiere participar en las negociaciones. Parece que los venezolanos están solos en una pelea entre David y Goliat. ¿Cuántas muertes más necesitan las organizaciones internacionales, el Grupo de Lima, la Unión Europea y otros países del mundo para darse cuenta de que Venezuela está siendo destruida mientras espera y ven? En otras noticias, Maduro no ataca a Guaidó, pero lo intenta con su entorno. No hay duda de que la situación del jefe de la oficina del recientemente electo presidente demócrata de Venezuela está generando un interés legítimo. La semana pasada, la prensa nos dio información sobre un nuevo arresto en Venezuela por orden del dictador Nicolás Maduro. Esta vez fue Roberto Marrero, jefe de la oficina y como tal brazo derecho del presidente Juan Guaidó, reconocido como tal por más de 50 gobiernos democráticos. La única declaración de la acusación presentada actualmente contra el colaborador cercano de Guaidó invita a la perplejidad. Al igual que rechazamos la mezcla de uvas y melones, también parece absurdo involucrar actividad política pacífica, como la liderada por Guaidó y sus amigos, incluidos los detenidos ahora, con una conspiración supuestamente violenta, que incluye la reclutando asesinos y escondites de armas. Pero esta es la tesis proclamada por el señor Jorge Rodríguez, el nuevo ministro de Comunicación de Maduro, quien habló de los planes para desencadenar operaciones terroristas. Goebbels de Venezuela dijo: las conversaciones encontradas en el teléfono de Marrero muestran que ha tramado con Guaidó para manejar la financiación de actos terroristas. Como supuestas evidencias del delito, por ejemplo, se mostraron las capturas de la pantalla móvil del detenido. Creo que sería la primera vez en el mundo que los problemas tan complejos como los asesinatos múltiples, incluidos los asesinatos, el sabotaje del metro de Caracas y la colocación de muchas bombas, serían abordados por medios tan vulnerables como teléfono móvil. Los agentes represivos del chavismo también representan un vasto arsenal de armas de todo tipo, probablemente ocupadas en la casa de Marrero. Es lamentable que todo este impresionante material de guerra haya sido depositado por los mismos soportes que los utilizados durante la búsqueda en el lugar, según denuncian a los correligionarios del jefe de la oficina del acusado. Y a todos ellos, ¿qué acusan a la otra víctima de la represión de Chávez? Independientemente del hecho de que este otro hombre, Luis Páez, quien se detuvo junto a Marrero, está a la cabeza de su escolta, su conductor o su esposa, con un disgusto terrible y una vergüenza insuperable. Telesur anunció la noticia. ¿A qué culpan a este? ¿Por qué fue arrestado y mantenido en detención también? El engaño contra Roberto Marrero sigue siendo válido, ya que se anunció que los principales acusados serían presentados ante un tribunal el lunes. Por este motivo, su abogado, el doctor Joel García, denunció audazmente: nos enfrentamos a un posible fraude procesal. Al parecer, los opresores de Chávez querían que el acto judicial se llevara a cabo cuando el público, cansado de esperar, había abandonado el juzgado. Pero incluso esto ya no es válido. Según los últimos informes en la prensa, los magistrados de Chávez, citando el nuevo apagón que afecta al país, no respetaron los plazos del procedimiento y aún no presentan públicamente al acusado. De todos modos, esta información nos permite comprender que en el proceso de violación sistemática de los derechos humanos de los acusados y la eliminación de sus garantías procesales, los discípulos del castrismo de Chávez todavía tienen mucho que hacer antes para llegar a sus ciudadanos
En Cuba, cuando las autoridades coloniales españolas aplicaron la Constitución Democrática de 1940 y la Ley de Procedimiento Penal, la policía, después de arrestar a un sospechoso, se vio obligada a presentarla ante un juez dentro de las 24 horas de la detención de moderación. En principio, esta situación siguió siendo válida durante los primeros años del castrismo, por supuesto, no para aquellos que cayeron en las garras de los llamados tribunales revolucionarios. Pero a lo largo de los años esta situación ha cambiado. Actualmente la policía no presenta a la persona detenida en el tribunal, pero frente a un instructor que, a pesar de este título que parezca indicar otra cosa, es de hecho otro oficial de policía. Este último personaje tiene 3 días para decidir sobre la situación del prisionero. Si considera que debe permanecer encarcelado, solicita la autorización del fiscal, la parte exacta que está autorizada para ordenar la detención preventiva. No hay comparecencia pública, ni audiencia ante un órgano jurisdiccional. Tampoco está allí ante el fiscal encargado de resolver. Hasta el día del juicio, que se supone que debe durar varios meses, pero a veces lleva años. La situación procesal del acusado está determinada por los documentos archivados en archivos a los que es difícil acceder en Venezuela. Los que enfrentan el chavismo, como Marrero ahora, todavía tienen la posibilidad de un acto público. La verdad es que se lleva a cabo ante magistrados venales y politizados, completamente plegados sobre los dictados del gobierno que los nombra. También es cierto que el proceso está retrasado, como ahora, pero al menos las personas en principio tienen la oportunidad de asistir y saber la primera mano lo que está sucediendo. Mientras tanto, la opinión pública y los gobiernos democráticos no han abandonado a Marrero ni a su compañero. Un arresto arbitrario. No es ningún secreto que por este brutal hostigamiento contra el jefe de la oficina de Guaidó, su intención es afectarlo. ¿Cómo se atreven a actuar contra el joven político que los ha confrontado con gran coraje? Lo toman contra su mano derecha. Están interesados en saber cómo reaccionarían los países libres que apoyan a Guaidó. Y el mundo presta atención y escucha. Tras la reciente indignación, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones al Banco Nacional de Desarrollo más grande del país, Bandes. El asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, anunció las acciones más importantes y advirtió: no jugamos. El senador Marco Rubio calificó el arresto de burla del Estado de Derecho. La opinión pública debe permanecer alerta ante futuros incidentes en el caso Marrero. Esta es una situación importante para el destino de la patria del Libertador y en general para la democracia en América Latina.